Buenos días, estudiantes y padres de familia. El día de hoy, lunes 11 de mayo, como todos los lunes, tocaremos el área de comunicación con el tema la narración. Para ello leeremos el propósito de hoy. Y el propósito de hoy es aprender la definición de la narración, conocer sus elementos como narrador, personajes, hechos, espacio y tiempo, y su estructura, inicio, nudo y desenlace. Observamos. Aquí tenemos tres imágenes para analizar, ¿cierto? En la primera imagen tenemos a una abuela con su nieto. En la segunda imagen tenemos a un abuelo con su nieto. Y en la tercera imagen tenemos niños leyendo un libro de cuentos. ¿Quién tiene la suerte de tener a sus abuelitos en casa? ¿Alguna vez sus abuelitos les han leído un cuento? ¿O les han contado alguna historia de su vida pasada, ¿no? Cuando ellos eran jóvenes. Muchas experiencias que ellos han tenido suelen contarle a sus nietos, ¿no? Que son ustedes. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque cuando los abuelos nos cuentan, nosotros tomamos mucha atención a sus historias, porque a veces suelen ser muy emocionantes, muy divertidas o muy fantásticas, ¿cierto? Entonces, en la primera imagen tenemos una abuelita que le cuenta algo a su nieto. Y como observamos, el nieto está muy atento y muy emocionado al escucharle a la abuelita. En la segunda imagen tenemos a un abuelo que sale a pasear con su nieto, ¿no? De repente cerca de su casa, en un parque, en un patio cercano, entonces salen juntos y mientras caminan, el señor le va contando alguna historia a su nieto, ¿cierto? De repente alguna historia muy linda, muy fantástica, de cosas extraordinarias, ¿no? Y finalmente tenemos en la imagen unos niños que leen cuentos. ¿Ustedes han leído alguna vez algún cuento, alguna fábula? Obviamente que sí, conmigo lo han leído en el aula, en la biblioteca también hemos leído, ¿cierto? Es muy bonito y muy interesante leer cuentos y fábulas. Nos llevan a la imaginación, ¿no? A un mundo muy diferente, porque hay cosas reales y hay cosas imaginarias, ¿cierto? Ok, entonces, si nos damos cuenta, todas las historias que nos pueden contar nuestros abuelos son narraciones, ¿cierto? Donde el narrador son los propios abuelos. En cambio, cuando nosotros leemos cuentos de libros, nosotros somos los narradores de las historias que están escritas en los cuentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos deducir básicamente de la narración? ¿Qué puede ser la narración? La narración son relatos breves, ¿no? Que podemos contar de hechos reales o fantásticos. Entonces, en términos generales, vamos a deducir lo que es la narración. Preguntamos, ¿qué es la narración? La narración es un relato de hechos reales o de ficción, es decir, imaginarios, que son llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado. Eso quiere decir dentro de un espacio y tiempo. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, también estamos haciendo una narración, ¿ya? Ok. La narración tiene varios elementos, como lo observamos aquí, vamos a mencionarlos. Tenemos el narrador. Así como nuestros abuelos nos cuentan sus historias, ellos son los narradores de su propia historia. Entonces, el narrador es la persona encargada de contar la historia, ¿no? Él presenta los personajes y cuenta lo que sucede en la historia. Ahora tenemos los personajes. Los personajes son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta, es decir, los protagonistas de la historia, ¿no? Las acciones son los hechos que se cuentan en el relato, es decir, los acontecimientos que ocurren en la historia. Ahora tenemos el tiempo, la forma en que se disponen los acontecimientos al interior del relato, es decir, en qué momento se realizan las acciones.
y el espacio se refiere al lugar en el que se desarrolla la historia, ¿no? Estos dos, espacio y tiempo, están relacionados. ¿Por qué? Porque tienen nociones temporales que aparecen sobre todo al comienzo y al final, mediante fórmulas fijas del tipo érase una vez, en un lugar muy lejano, había una vez y al final fueron felices para siempre. Estos han sido los elementos de la narración. Ahora, otros elementos importantes que tiene la narración están dentro de su estructura. Veamos. Estructura de la narración. La estructura de la narración se divide en 3 pasos: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presenta el personaje principal, el lugar y los primeros referentes del tiempo. Es decir, aquí se da la presentación del personaje dentro del lugar, momento y circunstancia que anticipan la acción que ocurrirá. En el nudo se desarrolla la acción y el argumento de la historia. Es el punto más importante, es la intensidad de las acciones, es decir, lo que pasa realmente en la historia. Y en el desenlace se llega al clímax de la historia, en donde se resuelve cualquier interrogante y se concluye la historia, es decir, constituye la última etapa, el final de la historia. Entonces, para resumir lo que es la narración, tenemos la narración, ¿qué es? Es el relato de las acciones que le suceden a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. Elementos de la narración: espacio, el lugar donde se desarrolla, y tiempo puede ser presente, pasado o futuro. El trama son los hechos, el narrador es quien lo cuenta y los personajes son los protagonistas de la historia. Y en su estructura tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es el comienzo de la historia donde se presentan los personajes. El nudo es lo que pasa en la historia, es decir, lo que sucede, las acciones, y el desenlace es el final de la historia. Ok, chicos, espero que hayan entendido esta clase, ha sido súper fácil y muy pequeña. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.